Saludos amantes del misterio y el terror. Bienvenidos de nuevo a nuestro canal de YouTube, donde hoy les traemos una historia que los helará hasta los huesos. El torbellino de preocupaciones y responsabilidades, como una sombra densa, envolvía cada músculo del cuerpo de Jason mientras emergía de un día de trabajo empapado de estrés y alcanzaba su modesta morada en el corazón de la ciudad. Apenas notaba cómo las interminables líneas de autos pasaban junto a él en las calles, ahogando sus pensamientos con su zumbido y ruido. Pasó todo el día intentando lidiar con la cascada de problemas en su corporación, a pesar de sus nervios destrozados y su mente embotada. Solo quería descansar, caer en los brazos de un sueño apacible y desconectarse de la realidad por un tiempo. Sin embargo, cuando finalmente se despertó, la mitad de la noche ya lo había envuelto con su manto oscuro. Reinaba un silencio sepulcral en su habitación, pero sus oídos zumbaban por un ruido extraño que parecía congelado en el tiempo. El repentino choque con la realidad lo hizo estremecerse, recordando que vivía solo. Pero el ruido no disminuía, se volvía cada vez más claro, penetrando la quietud como un eco lúgubre de algo misterioso y siniestro. «No puede ser», pensó, apretando frenéticamente las sábanas, sintiendo como las olas de miedo empezaban a cubrir su cuerpo. Apretando los labios, contó lentamente hasta 3, intentando calmar su corazón palpitante, y se preparó para convencerse de nuevo de que no había nadie a su alrededor. Pero el ruido persistió, como si atravesara las paredes, perturbando la paz de su solitaria morada. Con un miedo que no podía reprimir, arrojó la manta y cruzó silenciosamente la habitación, dirigiéndose hacia el lugar de donde provenía el ominoso sonido. Tan pronto como cruzó el umbral de la habitación, la oscuridad se volvió más espesa, envolviéndolo como un manto suave. Escuchó atentamente y luego se detuvo bruscamente, descubriendo que el ruido provenía de la cocina. El pasillo oscuro lo llevó al lugar donde la luz de la lámpara de la cocina proyectaba sus sombras temblorosas en las paredes. Y allí, en la penumbra, lo vio. Una silueta oscura, curvada en la forma de una persona, acechando en la esquina. Cada vez que parpadeaba, la silueta parecía acercarse y en la oscuridad solo podía escuchar su propia respiración que salía de él como si fuera una criatura viva. Jason apretó los ojos instintivamente, tratando de imponerse la certeza de que era solo una ilusión causada por el cansancio. Pero cada vez que abría los ojos, la silueta parecía acercarse más y más. Se dio cuenta de que no podía parpadear más. Lo que sea que estuviera allí observaba atentamente cada uno de sus movimientos, preparándose para algo siniestro e indefinido. En ese momento, se dio cuenta de que no solo el cansancio y el miedo lo definían, sino también la inquietud que ahora brotaba desde lo más profundo de su ser, revelando los terribles secretos de su propio mundo interior. Por primera vez sintió como su piel empezaba a cubrirse de un frío sudor, y sus pensamientos, como navegando en un océano interminable, perdían las últimas ilusiones de seguridad externa. Lo que comenzó como un simple ruido incomprensible en su casa, rápidamente se convirtió en una prueba crucial de su propia voluntad y valentía. La criatura, apenas visible en la penumbra de la cocina, delineaba aterradoramente su silueta ante los ojos de Jason. La aparente deformidad de sus extremidades, entrelazadas en movimientos bruscos, y su figura inmóvil en este rincón sombrío, la hacía aún más angustiosa a la vista. La cara estaba oculta en la sombra, no se veía, pero se sentía que estaba dirigida directamente hacia él, observando cada uno de sus movimientos. De la oscuridad emanaba un crujido repulsivo, como si la criatura estuviera compuesta de ramas secas y restos de huesos, que se juntaban lentamente y dolorosamente
con cada uno de sus pasos. Estos sonidos, reflejando amenaza y peligro, inundaban a Jason con una ola de horror, haciéndole desear simplemente quedarse inmóvil y desaparecer de esta realidad. Sentado en una postura de tensión miserable, no podía apartar la mirada de esa horrible criatura, que parecía acercarse con cada parpadeo, como una hechicera atrayendo a su presa hacia una trampa. Cada vez que cerraba y abría los ojos, lentamente extendía su brazo hacia él, como si estuviera a punto de atraparlo y arrastrarlo hacia sus oscuras garras. Apretando los dientes, Jason se acercó al interruptor de la luz. Sus dedos temblaban. Se acercó dolorosamente a él, sin apartar la mirada de esa horrible vista. Cuando finalmente sus dedos tocaron el interruptor, se estremeció, pero lo presionó con valentía, creyendo que la luz tendría un efecto devastador en esa criatura. Sin embargo, cuando el mundo a su alrededor se iluminó, vio que la criatura todavía estaba en la oscura esquina, su figura distorsionada desapareciendo en la luz blanca, como una amenaza invisible que se cernía sobre su realidad. Con este horror que persistió hasta el amanecer, sintió cómo sus fuerzas lo abandonaban, cómo su mente se sumergía en un abismo de desesperación. Cuando los primeros rayos del sol matutino se filtraron por la ventana iluminando la habitación, se desplomó en el suelo y se quedó dormido, su cuerpo exhausto finalmente cediendo ante la impotencia del terror que lo había sacudido durante toda la noche. Cuando se despertó reinaba el silencio en la habitación. A primera vista, todo a su alrededor parecía tranquilo e inmóvil, como si nada hubiera sucedido. Sin embargo, la puerta de entrada abierta indicaba que todo lo que había experimentado no era simplemente una ilusión de una mente agotada. Encogiéndose, tocó el picaporte, sintiendo el peso de las últimas horas de terror que se desvanecían lentamente, pero dejando cicatrices en su alma que nunca podría olvidar. Al día siguiente, Jason decidió quedarse en casa sumergiéndose en el mundo de las comunidades virtuales y los blogs, en busca de respuestas o confirmación de que no era el único que se enfrentaba a una amenaza similar. Sin embargo, cuanto más leía, más comprendía que la mayoría de las historias eran meras invenciones, creadas por personas para entretenerse a sí mismas o a otros. Maldijo su destino, sin entender por qué precisamente él había caído en esta horrenda suerte, y por qué se veía obligado a luchar contra un enemigo invisible que parecía perseguirlo cada minuto de su existencia. Hacia la tarde, cuando el mundo exterior se desvanecía bajo la luz crepuscular del sol, cerró cuidadosamente todas las puertas con todas las cerraduras, apretando las llaves en sus manos sudorosas, como si fueran su última defensa contra esta amenaza desconocida. Se acostó en su cama, tratando de calmarse y consolarse con la idea de que esta vez se quedaría allí, en el mundo de pesadillas, y no podría penetrar en su realidad. Sin embargo, tan pronto como cerró los ojos, escuchó ese sonido familiar y siniestro que le provocaba escalofríos en la espalda. El pomo de la puerta se movió bajo su mano, intentando abrirse a través de las cerraduras cerradas. Intentó no apartar la mirada del lugar donde sabía que la criatura se agazapaba, sentada en un oscuro rincón de su habitación. Luchó contra la tentación de parpadear, sabiendo que eso podría ser su última acción. A medida que la misteriosa criatura se acercaba, sentía como cada vello de su cuerpo se erizaba, como su piel se congelaba de miedo, y sabía que esta noche podría ser su última. El miedo lo envolvía casi perdiendo la cordura, cuando sintió sus cabellos rozando su mejilla, como si estuvieran respirando su aliento húmedo y maloliente. Cuando agarró su fotografía del tocador junto a la cama,
Sus manos temblorosas la apuntaron hacia esa criatura. Para su sorpresa y alivio, funcionó. La criatura se detuvo. Sus ojos sin fondo parecían congelarse, perdiendo su amenaza. Se sentó así, casi sin moverse, hasta que los primeros rayos del amanecer se filtraron por su ventana, brindándole finalmente un poco de alivio. Con un profundo sentimiento de impotencia y agotamiento, yació allí, y cuando amaneció, apenas reprimiendo las lágrimas, se derrumbó en el suelo, su cuerpo exhausto por la falta de sueño y el estrés, y se quedó dormido. Cuando se despertó, ya no dudaba de lo que había sucedido. Su mundo interior había sido destrozado, y su refugio, su hogar, seguía siendo un lugar misterioso donde comenzaron a ocurrir cosas que nunca podría explicar. Jason pasó el día revisando los contactos de personas que podrían estar relacionadas de alguna manera con fenómenos paranormales. Encontró el contacto de una anciana que vivía lejos de la ciudad. Parado frente a la deteriorada casa de la anciana, Jason sentía cómo su corazón latía en su pecho. La tensión en sus músculos aumentaba con cada segundo. La anciana, mirándolo a través de sus gruesos lentes, parecía saber todo sobre sus problemas. Sus ojos eran profundos y sabios, como si pudiera penetrar en los rincones más profundos de su alma. «No eres el primero en enfrentarte a esto», dijo con voz suave pero segura, como confirmando sus temores. «Es un mal ancestral que persigue a aquellos que, por alguna razón, se encuentran atrapados en su esfera». Ella le contó sobre antiguas leyendas y cuentos relacionados con esta antigua criatura, que entraba en el mundo de los humanos, para alimentarse de su miedo, saciándose con sus emociones. «Acuéstate a dormir antes del anochecer», le dijo. «Es el único momento en que no puede alcanzarte. En el sueño estás protegido porque tu mente se desconecta de este mundo». Las palabras de la anciana surtieron efecto. Se acostó a dormir antes de lo habitual, sumergiéndose en un mundo de sueños donde el miedo era simplemente una emoción tenue, insuficiente para alimentar a esa horrible criatura. Durmió profundamente esa noche. Su sueño era profundo y tranquilo, como si estuviera protegido por un escudo invisible que lo separaba de los horrores de este mundo. Sin embargo, a la mañana siguiente se despertó con el mismo miedo en el pecho que antes. Intentó escapar de sus pesadillas, tomó somníferos, cerró los ojos y se despertó empapado en sudor. Pero la criatura no lo dejaba en paz. Golpeaba las paredes, revolvía sus cosas dejando rastros de su presencia en cada paso. Sabía que no tenía sentido huir. Debía aceptar su destino y mirarlo a los ojos hasta que desapareciera. Ahora se sentaba en su cama, con los ojos bien abiertos. Lágrimas de impotente desesperación rodaban por sus mejillas. Tenía miedo, pero cada noche se levantaba para luchar contra esta bestia. Miraba a esta criatura sumergida en la oscuridad de su habitación, con su rostro distorsionado y su aliento repugnante que llenaba el aire a su alrededor. Cuanto más miraba, más detalles notaba. Sus extremidades torcidas, sus mandíbulas abiertas, sus ojos sin fondo ardiendo en la oscuridad. Sentía cómo su fuerza abandonaba su cuerpo, cómo su mente y su alma se agotaban por la lucha interminable que parecía no tener fin. La criatura seguía viniendo, noche tras noche, como recordándole su debilidad, su impotencia ante una fuerza que no podía comprender ni detener. Sentía como cada día perdía un pedazo de sí mismo, como su alma se volvía cada vez más vacía, y sus ojos más perdidos en esta lucha por sobrevivir. El ruido de los utensilios de cocina y los muebles lo despertó, y escudriñó la habitación. Inmediatamente notó la serpenteante criatura en el marco de la puerta.
Su corazón volvió a su garganta y se preparó para una larga batalla. Mirándolo fijamente, se dio cuenta de que algo lo había atrapado en su mirada, y era el punto de no retorno. Resistió durante mucho tiempo, pero finalmente cerró los ojos para frotarlos, y la criatura, como una bestia, se abalanzó sobre él. Ahora sentía sus fríos dedos en su cuello. Eran increíblemente fuertes y cada segundo le resultaba más difícil respirar. Todo se volvía borroso ante sus ojos y él intentaba escapar de su abrazo mortal como un animal herido de una trampa de caza. Pero la criatura era demasiado fuerte. Cuando la agarró ya no importaba la regla de no parpadear y no mirarla. Gruñó repugnantemente, se retorció, su alma se retorcía, y en el momento en que estaba listo para rendirse y no despertar, recordó el icono que había estado debajo de la almohada todo este tiempo. Se estiró hacia él y agarrándolo con toda la fuerza que le quedaba, golpeó a la criatura en la cabeza. Su agarre se debilitó al instante y ella lanzó gritos desgarradores. El lugar por donde pasó de repente se llenó de humo. De repente trepó por la pared y luego por el techo. Se sacudía en diferentes direcciones. Cómo se mantenía allí era solo cuestión de conjeturas, y él, agarrándose del cuello, salió corriendo de la habitación y pronto del apartamento. Su salvación fue un automóvil saliendo de su patio. Corrió hacia la carretera, lo detuvo, y descaradamente se subió, pidiéndole al conductor que fuera a cualquier lugar, solo para alejarse de esa casa. No volvió a esa casa esa noche, solo regresó al día siguiente para recoger sus cosas. Esperaba que no lo alcanzara en su nuevo hogar. Ahora estaba sentado escribiendo esta historia en otro apartamento alquilado, sin saber para quién ni por qué. Solo dirá que volvió a visitarlo la noche anterior. La puerta de entrada estaba abierta. Por la mañana encontró ropa y zapatos esparcidos en el vestíbulo. Sentía que ella lo alcanzaría, donde sea que estuviera, y no quería morir. Si te ha gustado esta historia aterradora, no olvides darle like, suscribirte y activar la campanita para recibir más contenido escalofriante como este. Y recuerda, mantente alerta y nunca te aventures solo en lugares oscuros y desconocidos. Hasta la próxima.